First, we'll listen to the story without any text. Try to focus on the sounds and pick out any words you recognize. Don't worry if you don't catch everything. You'll get another chance later. Entre el miedo y el sueño. Desde pequeña, Valeria había sido una persona cautelosa. Mientras sus amigos soñaban con ser astronautas o viajar por el mundo, ella prefería mantenerse en terrenos conocidos y seguros. Para Valeria, el cambio siempre había representado incertidumbre y riesgo. En lugar de imaginar futuros lejanos o aventuras imposibles, se concentraba en sus estudios y en hacer todo como se debe. No le gustaba salirse del camino trazado. Después de terminar la universidad, consiguió un trabajo en una oficina de contabilidad. La rutina era cómoda, y aunque no le apasionaba su trabajo, pensaba que era lo correcto. Tenía un sueldo estable, un horario predecible y compañeros amables. Sin embargo, con el paso del tiempo, una sensación de vacío comenzó a instalarse en su vida. Cada día le parecía igual al anterior, y en el fondo, algo en ella le susurraba que tal vez había más por descubrir. Su amiga Carolina siempre había sido todo lo opuesto a ella. Carolina era una mujer de espíritu libre, viajera incansable, y con una capacidad increíble para adaptarse a cualquier situación. Mientras Valeria se aferraba a la estabilidad, Carolina saltaba de un trabajo a otro y recorría el mundo en busca de nuevas experiencias. Un día, Carolina volvió de un largo viaje por Asia y quedó sorprendida al ver a Valeria igual que siempre. Después de un largo abrazo y de compartir recuerdos de sus aventuras, Carolina no pudo evitar hacer una pregunta que había guardado en su mente desde hacía tiempo. Valeria, ¿no tienes miedo de no cumplir tus sueños? Valeria se quedó en silencio, impactada por la pregunta. Nadie le había hecho esa pregunta antes, y aunque intentaba no mostrarlo, la frase le caló profundamente. ¿Mis sueños? Pensó. No estaba completamente segura de si tenía sueños o metas que de verdad la apasionaran. Aquella noche, Valeria no podía dejar de pensar en las palabras de Carolina. Se preguntaba si, en su búsqueda de seguridad, había dejado de lado partes de sí misma. Pensó en sus días de infancia, en las pocas veces que se había atrevido a imaginar cosas grandes y ambiciosas. ¿Cuándo había dejado de lado sus sueños? Durante las siguientes semanas, la pregunta de Carolina seguía rondando en su mente. La frase, ¿no tienes miedo de no cumplir tus sueños? Era como una pequeña chispa que encendía en ella una necesidad de cambiar, aunque solo fuera un poco. A pesar de su miedo al cambio, algo en su interior comenzó a despertar. Después de mucho pensarlo, Valeria decidió darle una oportunidad a ese sentimiento y se inscribió en un curso de fotografía, algo que siempre le había llamado la atención, pero que nunca se había atrevido a explorar. Al principio, se sintió fuera de lugar. Todos los otros estudiantes parecían tener más experiencia o más talento que ella. Aún así, continuó asistiendo a clase, permitiéndose fallar y aprender. Durante una de las sesiones del curso, el profesor les asignó un proyecto. Cada estudiante debía capturar algo que representara su mayor miedo y su mayor deseo. Valeria se quedó pensativa. No estaba segura de cómo representarlo. Después de algunos días de reflexión, decidió tomar una foto de una montaña que había visto en uno de sus paseos, una que siempre había admirado desde la distancia, pero nunca había subido por miedo a lo desconocido. El día de la presentación, Valeria mostró su foto y explicó lo que significaba para ella. Mientras hablaba, notó que su voz temblaba un poco, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sincera. Después de la clase, uno de sus compañeros, Javier, se le acercó y le dijo: «Esa foto es poderosa, Valeria. Te entiendo porque yo también solía tener miedo de cambiar. Pero, ¿sabes? Un amigo me dijo una vez algo que cambió mi vida. ¿No te da miedo quedarte sin cumplir tus sueños?» Valeria se sorprendió al escuchar las mismas palabras que había recibido de Carolina. Parecía casi como una señal del destino. Javier continuó: «A veces, en nuestra búsqueda de seguridad, olvidamos lo que realmente queremos. Yo creo que tienes algo especial en ti, Valeria. Si decides enfrentarte a tus miedos, seguro encontrarás algo increíble». Inspirada por las palabras de Javier,
Valeria comenzó a pensar en todas las cosas que siempre había querido hacer, pero que nunca había intentado. Empezó a hacer una lista de sueños y metas que había abandonado a lo largo de los años: viajar a un país desconocido, escribir un libro y, sobre todo, aprender a confiar en ella misma. Decidida a cambiar su vida, Valeria decidió tomar su primer gran riesgo. Dejó su trabajo y usó sus ahorros para financiar un viaje a Italia, el país de sus sueños. Era la primera vez que salía de su zona de confort, y aunque sentía un nudo en el estómago, también experimentaba una sensación de libertad que jamás había sentido antes. Italia resultó ser una experiencia transformadora. Valeria exploró cada rincón, desde los tranquilos pueblos hasta las ciudades vibrantes. Llevaba consigo su cámara y tomaba fotos de todo lo que le inspiraba. Poco a poco, su miedo comenzó a disiparse, y en su lugar, una nueva versión de ella misma empezó a florecer. Un día, mientras estaba sentada en un pequeño café en Florencia, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Aún recordaba las palabras de Carolina y de Javier, que le habían impulsado a dar el primer paso. Sabía que el camino no había sido fácil y que todavía tenía mucho por aprender, pero ahora entendía que los sueños y los cambios no eran enemigos, eran sus aliados en su crecimiento personal. Al regresar a casa, Valeria ya no era la misma persona. Había dejado atrás el miedo que la había detenido por tanto tiempo y ahora tenía una nueva meta: vivir sin miedo a cumplir sus sueños. Empezó a buscar formas de unir su pasión por la fotografía y la escritura, compartiendo sus experiencias en un blog que rápidamente empezó a ganar seguidores. Las palabras de Carolina y de Javier seguían resonando en su mente, recordándole que la verdadera pregunta no era si temía al cambio, sino si temía no cumplir sus sueños. Con cada paso que daba, Valeria comprendía que, aunque el cambio daba miedo, el no intentarlo era aún más aterrador. Con una sonrisa y una nueva confianza en sí misma, Valeria sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que sus sueños ya no eran solo fantasías lejanas, sino realidades posibles. Now, we'll listen to the story again, but this time without any visuals. Just focus on listening carefully and try to understand as much as you can. Entre el miedo y el sueño. Desde pequeña, Valeria había sido una persona cautelosa. Mientras sus amigos soñaban con ser astronautas o viajar por el mundo, ella prefería mantenerse en terrenos conocidos y seguros. Para Valeria, el cambio siempre había representado incertidumbre y riesgo. En lugar de imaginar futuros lejanos o aventuras imposibles, se concentraba en sus estudios y en hacer todo como se debe. No le gustaba salirse del camino trazado. Después de terminar la universidad, consiguió un trabajo en una oficina de contabilidad. La rutina era cómoda, y aunque no le apasionaba su trabajo, pensaba que era lo correcto. Tenía un sueldo estable, un horario predecible y compañeros amables. Sin embargo, con el paso del tiempo, una sensación de vacío comenzó a instalarse en su vida. Cada día le parecía igual al anterior, y en el fondo, algo en ella le susurraba que tal vez había más por descubrir. Su amiga Carolina siempre había sido todo lo opuesto a ella. Carolina era una mujer de espíritu libre, viajera incansable, y con una capacidad increíble para adaptarse a cualquier situación. Mientras Valeria se aferraba a la estabilidad, Carolina saltaba de un trabajo a otro y recorría el mundo en busca de nuevas experiencias. Un día, Carolina volvió de un largo viaje por Asia y quedó sorprendida al ver a Valeria igual que siempre. Después de un largo abrazo y de compartir recuerdos de sus aventuras, Carolina no pudo evitar hacer una pregunta que había guardado en su mente desde hacía tiempo. Valeria, ¿no tienes miedo de no cumplir tus sueños? Valeria se quedó en silencio, impactada por la pregunta. Nadie le había hecho esa pregunta antes, y aunque intentaba no mostrarlo, la frase le caló profundamente. ¿Mis sueños?, pensó.
No estaba completamente segura de si tenía sueños o metas que de verdad la apasionaran. Aquella noche, Valeria no podía dejar de pensar en las palabras de Carolina. Se preguntaba si, en su búsqueda de seguridad, había dejado de lado partes de sí misma. Pensó en sus días de infancia, en las pocas veces que se había atrevido a imaginar cosas grandes y ambiciosas. ¿Cuándo había dejado de lado sus sueños? Durante las siguientes semanas, la pregunta de Carolina seguía rondando en su mente. La frase, ¿no tienes miedo de no cumplir tus sueños? Era como una pequeña chispa que encendía en ella una necesidad de cambiar, aunque solo fuera un poco. A pesar de su miedo al cambio, algo en su interior comenzó a despertar. Después de mucho pensarlo, Valeria decidió darle una oportunidad a ese sentimiento y se inscribió en un curso de fotografía, algo que siempre le había llamado la atención, pero que nunca se había atrevido a explorar. Al principio, se sintió fuera de lugar. Todos los otros estudiantes parecían tener más experiencia o más talento que ella. Aún así, continuó asistiendo a clase, permitiéndose fallar y aprender. Durante una de las sesiones del curso, el profesor les asignó un proyecto. Cada estudiante debía capturar algo que representara su mayor miedo y su mayor deseo. Valeria se quedó pensativa. No estaba segura de cómo representarlo. Después de algunos días de reflexión, decidió tomar una foto de una montaña que había visto en uno de sus paseos, una que siempre había admirado desde la distancia, pero nunca había subido por miedo a lo desconocido. El día de la presentación, Valeria mostró su foto y explicó lo que significaba para ella. Mientras hablaba, notó que su voz temblaba un poco, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sincera. Después de la clase, uno de sus compañeros, Javier, se le acercó y le dijo: «Esa foto es poderosa, Valeria. Te entiendo porque yo también solía tener miedo de cambiar. Pero, ¿sabes? Un amigo me dijo una vez algo que cambió mi vida. ¿No te da miedo quedarte sin cumplir tus sueños?». Valeria se sorprendió al escuchar las mismas palabras que había recibido de Carolina. Parecía casi como una señal del destino. Javier continuó: «A veces, en nuestra búsqueda de seguridad, olvidamos lo que realmente queremos. Yo creo que tienes algo especial en ti, Valeria. Si decides enfrentarte a tus miedos, seguro encontrarás algo increíble». Inspirada por las palabras de Javier, Valeria comenzó a pensar en todas las cosas que siempre había querido hacer, pero que nunca había intentado. Empezó a hacer una lista de sueños y metas que había abandonado a lo largo de los años: viajar a un país desconocido, escribir un libro y, sobre todo, aprender a confiar en ella misma. Decidida a cambiar su vida, Valeria decidió tomar su primer gran riesgo. Dejó su trabajo y usó sus ahorros para financiar un viaje a Italia, el país de sus sueños. Era la primera vez que salía de su zona de confort, y aunque sentía un nudo en el estómago, también experimentaba una sensación de libertad que jamás había sentido antes. Italia resultó ser una experiencia transformadora. Valeria exploró cada rincón, desde los tranquilos pueblos hasta las ciudades vibrantes. Llevaba consigo su cámara y tomaba fotos de todo lo que le inspiraba. Poco a poco, su miedo comenzó a disiparse, y en su lugar, una nueva versión de ella misma empezó a florecer. Un día, mientras estaba sentada en un pequeño café en Florencia, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Aún recordaba las palabras de Carolina y de Javier, que le habían impulsado a dar el primer paso. Sabía que el camino no había sido fácil y que todavía tenía mucho por aprender, pero ahora entendía que los sueños y los cambios no eran enemigos, eran sus aliados en su crecimiento personal. Al regresar a casa, Valeria ya no era la misma persona. Había dejado atrás el miedo que la había detenido por tanto tiempo y ahora tenía una nueva meta: vivir sin miedo a cumplir sus sueños. Empezó a buscar formas de unir su pasión por la fotografía y la escritura, compartiendo sus experiencias en un blog que rápidamente empezó a ganar seguidores. Las palabras de Carolina y de Javier seguían resonando en su mente, recordándole que la verdadera pregunta no era si temía al cambio, sino si temía no cumplir sus sueños. Con cada paso que daba, Valeria comprendía que, aunque el cambio daba miedo, el no intentarlo era aún más aterrador.
Con una sonrisa y una nueva confianza en sí misma, Valeria sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que sus sueños ya no eran solo fantasías lejanas, sino realidades posibles. Now let's listen to the story one more time, but this time with the text on the screen. Entre el miedo y el sueño. Desde pequeña, Valeria había sido una persona cautelosa. Mientras sus amigos soñaban con ser astronautas o viajar por el mundo, ella prefería mantenerse en terrenos conocidos y seguros. Para Valeria, el cambio siempre había representado incertidumbre y riesgo. En lugar de imaginar futuros lejanos o aventuras imposibles, se concentraba en sus estudios y en hacer todo como se debe. No le gustaba salirse del camino trazado. Después de terminar la universidad, consiguió un trabajo en una oficina de contabilidad. La rutina era cómoda, y aunque no le apasionaba su trabajo, pensaba que era lo correcto. Tenía un sueldo estable, un horario predecible y compañeros amables. Sin embargo, con el paso del tiempo, una sensación de vacío comenzó a instalarse en su vida. Cada día le parecía igual al anterior, y en el fondo, algo en ella le susurraba que tal vez había más por descubrir. Su amiga Carolina siempre había sido todo lo opuesto a ella. Carolina era una mujer de espíritu libre, viajera incansable, y con una capacidad increíble para adaptarse a cualquier situación. Mientras Valeria se aferraba a la estabilidad, Carolina saltaba de un trabajo a otro y recorría el mundo en busca de nuevas experiencias. Un día, Carolina volvió de un largo viaje por Asia y quedó sorprendida al ver a Valeria igual que siempre. Después de un largo abrazo y de compartir recuerdos de sus aventuras, Carolina no pudo evitar hacer una pregunta que había guardado en su mente desde hacía tiempo. Valeria, ¿no tienes miedo de no cumplir tus sueños? Valeria se quedó en silencio, impactada por la pregunta. Nadie le había hecho esa pregunta antes, y aunque intentaba no mostrarlo, la frase le caló profundamente. ¿Mis sueños? Pensó. No estaba completamente segura de si tenía sueños o metas que de verdad la apasionaran. Aquella noche, Valeria no podía dejar de pensar en las palabras de Carolina. Se preguntaba si, en su búsqueda de seguridad, había dejado de lado partes de sí misma. Pensó en sus días de infancia, en las pocas veces que se había atrevido a imaginar cosas grandes y ambiciosas. ¿Cuándo había dejado de lado sus sueños? Durante las siguientes semanas, la pregunta de Carolina seguía rondando en su mente. La frase, ¿no tienes miedo de no cumplir tus sueños? Era como una pequeña chispa que encendía en ella una necesidad de cambiar, aunque solo fuera un poco. A pesar de su miedo al cambio, algo en su interior comenzó a despertar. Después de mucho pensarlo, Valeria decidió darle una oportunidad a ese sentimiento y se inscribió en un curso de fotografía, algo que siempre le había llamado la atención, pero que nunca se había atrevido a explorar. Al principio, se sintió fuera de lugar. Todos los otros estudiantes parecían tener más experiencia o más talento que ella. Aún así, continuó asistiendo a clase, permitiéndose fallar y aprender. Durante una de las sesiones del curso, el profesor les asignó un proyecto. Cada estudiante debía capturar algo que representara su mayor miedo y su mayor deseo. Valeria se quedó pensativa. No estaba segura de cómo representarlo. Después de algunos días de reflexión, decidió tomar una foto de una montaña que había visto en uno de sus paseos, una que siempre había admirado desde la distancia, pero nunca había subido por miedo a lo desconocido. El día de la presentación, Valeria mostró su foto y explicó lo que significaba para ella. Mientras hablaba, notó que su voz temblaba un poco, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sincera. Después de la clase, uno de sus compañeros, Javier, se le acercó y le dijo: «Esa foto es poderosa, Valeria. Te entiendo porque yo también solía tener miedo de cambiar. Pero, ¿sabes? Un amigo me dijo una vez algo que cambió mi vida. ¿No te da miedo quedarte sin cumplir tus sueños?» Valeria se sorprendió al escuchar las mismas palabras que había recibido de Carolina. Parecía casi como una señal del destino. Javier continuó: «A veces, en nuestra búsqueda de seguridad, olvidamos lo que realmente queremos. Yo creo que tienes algo especial en ti, Valeria.
Si decides enfrentarte a tus miedos, seguro encontrarás algo increíble. Inspirada por las palabras de Javier, Valeria comenzó a pensar en todas las cosas que siempre había querido hacer, pero que nunca había intentado. Empezó a hacer una lista de sueños y metas que había abandonado a lo largo de los años: viajar a un país desconocido, escribir un libro y, sobre todo, aprender a confiar en ella misma. Decidida a cambiar su vida, Valeria decidió tomar su primer gran riesgo. Dejó su trabajo y usó sus ahorros para financiar un viaje a Italia, el país de sus sueños. Era la primera vez que salía de su zona de confort, y aunque sentía un nudo en el estómago, también experimentaba una sensación de libertad que jamás había sentido antes. Italia resultó ser una experiencia transformadora. Valeria exploró cada rincón, desde los tranquilos pueblos hasta las ciudades vibrantes. Llevaba consigo su cámara y tomaba fotos de todo lo que le inspiraba. Poco a poco, su miedo comenzó a disiparse, y en su lugar, una nueva versión de ella misma empezó a florecer. Un día, mientras estaba sentada en un pequeño café en Florencia, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Aún recordaba las palabras de Carolina y de Javier, que le habían impulsado a dar el primer paso. Sabía que el camino no había sido fácil y que todavía tenía mucho por aprender, pero ahora entendía que los sueños y los cambios no eran enemigos, eran sus aliados en su crecimiento personal. Al regresar a casa, Valeria ya no era la misma persona. Había dejado atrás el miedo que la había detenido por tanto tiempo y ahora tenía una nueva meta: vivir sin miedo a cumplir sus sueños. Empezó a buscar formas de unir su pasión por la fotografía y la escritura, compartiendo sus experiencias en un blog que rápidamente empezó a ganar seguidores. Las palabras de Carolina y de Javier seguían resonando en su mente, recordándole que la verdadera pregunta no era si temía al cambio, sino si temía no cumplir sus sueños. Con cada paso que daba, Valeria comprendía que, aunque el cambio daba miedo, el no intentarlo era aún más aterrador. Con una sonrisa y una nueva confianza en sí misma, Valeria sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que sus sueños ya no eran solo fantasías lejanas, sino realidades posibles.